Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora Paola Hernández. Hoy es viernes 25 de abril y estas son las noticias más destacadas de la semana. La Unión Americana de Libertades Civiles de Maine dice que el número de migrantes detenidos en el estado está aumentando. Pero el grupo está buscando más información sobre quién está siendo detenido, dónde están siendo detenidos y por cuánto tiempo. Hasta la semana pasada, el grupo dijo que la cárcel del condado de Cumberland estaba reteniendo a 80 personas para el Servicio de Migración y Control de Aduanas o ICE, y que la cárcel regional de Two Bridges en Wiscasset ha estado reteniendo hasta 25 personas. Un abogado de la ACLU dijo que parte del reto de rastrear la detención de inmigrantes es que el ICE y la patrulla fronteriza a menudo trasladan a las personas entre los centros de detención. Al mismo tiempo, 2 departamentos de policía del centro de Maine han retirado sus solicitudes para asociarse con el ICE, alegando el rechazo de los residentes locales. El programa, conocido como 287G, otorga a los departamentos de policía locales la autoridad para hacer cumplir ciertos aspectos de la Ley Federal de Inmigración. El jefe de policía de las ciudades de Monmouth y Winthrop dijo que había solicitado el programa para obtener más información para sus agentes. Pero en una reunión municipal celebrada en Monmouth la semana pasada, dijo que había retirado la solicitud al ver lo divisivo que se estaba volviendo entre la población local. Wells es la única localidad de Maine que se ha adherido al programa. El senador independiente Angus King de Maine está advirtiendo que los esfuerzos del presidente Donald Trump para consolidar el poder están rompiendo los límites tradicionales de la autoridad del presidente. Hablando en un programa de la radio pública de Maine la semana pasada, King dijo que está particularmente preocupado por los esfuerzos de Trump para eludir el Congreso, atacar a sus enemigos políticos y castigar a bufetes de abogados, universidades y estados que percibe que trabajan en su contra. King dijo que los conservadores también deberían estar preocupados por la pérdida del orden constitucional, porque dice que compromete la separación de poderes destinada a proteger el Estado de Derecho en los Estados Unidos. Miles de personas se reunieron en Monument Square en Portland la semana pasada para protestar contra la administración Trump. La manifestación fue una de las muchas que tuvieron lugar en más de una docena de ciudades de todo Maine como parte de un Día Nacional de Acción. Muchos manifestantes dijeron que creen que el presidente Trump está haciendo caso omiso de la Constitución. Otros sostenían carteles que llamaban la atención sobre Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland que ha sido deportado injustamente a una prisión en El Salvador. La administración Trump ha ignorado una orden del Tribunal Supremo para facilitar su regreso a Estados Unidos. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect es posible gracias a colaboradores individuales y fundaciones de todo Maine, así como por Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMe.gov, Sam L. Cohen Foundation, Q y Patricia Yuen y Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect es posible gracias a Q y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Seaport Credit Union, comprometidos con el bienestar financiero de los habitantes de Maine desde 1931. Ubicaciones en Augusta, Scarborough, Portland y pronto en Lewiston. Conozca más en cportcu.org. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com. En Maine Housing saben que una vivienda asequible es fundamental. El programa Primera Generación ofrece a los habitantes de Maine la oportunidad de ser los primeros de su familia en ser propietarios de una vivienda. Ser propietario de una vivienda es posible. Más información en mainehousing.org. Si usted ha perdido su seguro de salud o tuvo un evento importante en su vida,
Usted puede encontrar un plan que se ajuste y ayuda financiera para pagar por él en coverme.gov.